Pues vamos a comenzar. Una disculpa por el retraso. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este foro, que pretende ser un espacio civil de discusión, reflexión y propuesta sobre la crisis que vive el país en materia de derechos humanos y corrupción. Queremos comenzar agradeciendo a todas las organizaciones que se sumaron a esta convocatoria, confiando generosamente en la invitación del Centro PRO y de Fundar. Apreciamos en especial el esfuerzo hecho por quienes se trasladaron desde otros estados hasta esta ciudad para estar presentes hoy. También queremos agradecer de manera muy especial el apoyo del Fondo para los Derechos Humanos Mundiales, que ha hecho posible esta iniciativa. El pasado lunes 23 de marzo, la filósofa estadounidense Judith Butler comenzó su ponencia magistral en Ciudad Universitaria, haciendo referencia al caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre del 2014, justo hace 6 meses. No es gratuito que este evento lo organicemos el día 26 de este mes. En su intervención, Butler se planteó las mismas preguntas que nos llevaron a convocar a este foro. ¿Cómo obtener justicia cuando los que están en el poder son injustos? ¿Cómo hablar de democracia en un país donde la vida de las personas que se manifiestan peligra? ¿Con qué herramientas contamos para construir un futuro político solidario cuando no existe confianza en la ley? Ante la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos que vivimos en los últimos años y de manera más recrudecida en el 2014, preguntas como estas han detonado reflexiones, movimientos sociales, artísticos y comunitarios que han visibilizado en el espacio público y fuera de nuestra frontera la realidad que enfrentamos en México. Acontecimientos como Tlatlaya, Ayotzinapa y el escándalo de la Casa Blanca han venido a mostrar la cara menos luminosa de nuestro México. Ayotzinapa y los más de 23,000 desaparecidos han evidenciado cómo la indiferencia gubernamental frente a este grave crimen ha alentado su recrudecimiento, causando un sufrimiento inenarrable a decenas de familias. Tlatlaya evidenció el recurrente uso innecesario de la fuerza letal por el Ejército y la Marina cuando participa en tareas de seguridad pública, así como la tolerancia de las autoridades civiles frente a estos abusos. Ambos casos han mostrado el tamaño de la crisis de derechos humanos. No en vano, hoy los mecanismos internacionales de Naciones Unidas afirman que algunas violaciones graves son generalizadas en México. Pero además de la grave situación en materia de derechos humanos, la agenda de combate a la corrupción vive un abierto retroceso. El escándalo de la Casa Blanca puso de relieve el conflicto de interés entre el presidente, su cónyuge y diversos grupos empresariales, dejando ver que los entramados de la corrupción alcanzan todos los niveles y sectores. Estos hechos, la fuerza de las víctimas, el clamor de la sociedad y la valiente cobertura de la prensa nacional e internacional han contrarrestado la narrativa oficial de este sexenio, centrada en reformas económicas que no atienden la fragilidad de nuestro Estado de Derecho. Una agenda que sobre todo no atiende de raíz el vínculo que une los casos de graves violaciones a derechos humanos con los casos de corrupción, la impunidad. En México, la impunidad de los poderosos es una problemática sistémica, estructural e innegable, que requiere múltiples estrategias para ser revertida. La impunidad afecta la vida de las personas, de forma más profunda de aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Pero la impunidad no es una condición a la que las mexicanas y los mexicanos estemos condenados. Experiencias regionales de otros países muestran que es posible revertir crisis como la que hoy llena de dolor a nuestro país a partir de la confluencia de los esfuerzos de actores civiles. Justamente, este foro busca contribuir a generar sinergias y reflexiones para construir una agenda común que impacte en los cambios requeridos para que México comience a revertir la impunidad estructural frente a las violaciones graves a los derechos humanos y la corrupción. Agenda que, por cierto, no ha sido cabalmente retomada en las medidas anunciadas por el Ejecutivo Federal tras Tlatlaya, Ayotzinapa y la Casa Blanca. El programa del día de hoy se divide en 3 momentos. Primero,
Un diálogo inicial sobre la situación actual que enfrenta México en materia de derechos humanos y combate a la corrupción, con el objetivo de trazar las grandes líneas de reflexión sobre estos temas. Contaremos con las intervenciones de Jacqueline Pechard, connotada especialista en transparencia y excomisionada del IFAI, y de Javier Hernández, reconocido especialista en derechos humanos y representante en México de la OACNUD, así como la moderación del destacado periodista Carlos Pucho. Enseguida tendremos dos mesas técnicas, una sobre impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos y otra frente a impunidad y la corrupción, con énfasis ambas en la reflexión sobre el papel de la sociedad civil. Especialistas de México, Argentina, Perú y Colombia nos compartirán algunas ideas sobre los desafíos que enfrentamos. Finalmente, concluiremos con una mesa sobre las propuestas de la sociedad civil, donde activistas, ciudadanos de diversos estados compartirán sus reflexiones sobre las posibilidades de construir una agenda compartida en materia de derechos humanos y combate a la corrupción. Don Leocadio, uno de los padres de los normalistas desaparecidos, cada vez que ha encarado a las autoridades en estos 6 meses, les ha dicho con contundencia: en este país no hay ley, no hay autoridad. Hace unos días, en Yucatán, el escritor Fernando del Paso hizo eco de esta denuncia al decir: ¿qué hicimos de nuestra patria? ¿A qué hora y cuándo se nos escapó de las manos esa patria dulce que tanto trabajo les costó a otros construir y sostener? En este foro no responderemos esa dolorosa pregunta, pero aspiramos al menos a construir respuestas colectivas a una crisis que no aceptaremos que se nos imponga como realidad perpetua. Muchas gracias por su asistencia y comenzamos con la primera mesa de diálogo abierta.